Administrativo y público en general. Le damos la cordial bienvenida a este evento muy importante, todo dentro del marco de la Semana de la Innovación en Tecnologías de la Salud. Durante toda esta semana estamos en un ciclo de conferencias muy importantes y que van a ser dictadas por profesionales de gran trayectoria en el sector salud. Informarles además de que cada ponencia pueden ustedes obtener un certificado previa inscripción en un link que vamos a estar colocando constantemente. El día de hoy estaremos frente a una ponencia muy importante para el laboratorio clínico denominada fase preanalítica según la norma ISO 15189. Punto crítico en las pruebas de diagnóstico del laboratorio. Tenemos que tener en cuenta que la norma ISO 15189 no contiene todos los requisitos que los laboratorios de salud, que todos los laboratorios que procesan muestras biológicas humanas deben tener para que luego los resultados que emitan sean considerados válidos. Y esos resultados válidos van a servir para la interpretación por parte del médico, para el diagnóstico y seguimiento, evolución de las enfermedades. Pero para que estos resultados sean válidos, la etapa preanalítica juega un papel importante. Es por eso que los laboratorios de salud deben dar prioridad en vigilar que todos los procesos, en controlar que los procesos preanalíticos estén estandarizados, estén bajo esta norma ISO 15189. En esta oportunidad, nuestro ponente de gran trayectoria, tenemos al profesional técnico Juan José Guamán, ¿no? Que tiene una vasta experiencia en el sector salud. 16 años en diferentes hospitales, ¿no? Y con experiencia en laboratorios públicos, privados, laboratorios de ONG y proyectos de investigación en salud. Demos entonces una gran bienvenida a nuestro ponente profesional técnico, Juan José Guamán. Muchas gracias, licenciada Paulina. Un gusto saludar a todos. Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes y a la vez poder dar el agradecimiento al Instituto Carrión por la apertura a este tipo de eventos en los cuales compartimos no solamente conocimientos, sino compartimos experiencia con todos ustedes. Entonces, sin más preámbulo, empezamos con la exposición de hoy día y me gustaría saber si todos están viendo correctamente la presentación para poder empezar. ¿Sí? ¿Estamos viendo bien? Licenciada Paulina, estamos viendo correcto, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Dentro de los puntos que vamos a tocar hoy día, vamos a ver la normativa vigente, tanto nacional como internacional, las definiciones de calidad, definiciones de sistema de gestión de calidad, definiciones de la ISO 15189. Vamos a ver un punto muy importante que es la gestión por procesos. Vamos a ver algunos requisitos de gestión y requisitos técnicos que abarca la ISO 15189, pero vamos a enfatizar más el punto acerca de la fase preanalítica y de algunos errores comunes que cometemos durante esta fase. En el Perú, nosotros tenemos asimilado la norma técnica peruana 15189 versión 2014. La versión 2014 asimilada por INACAL corresponde a la ISO 15189-2012 de la Organización Internacional de Estandarización, de las cuales tenemos asociados más de 160 países a nivel internacional y de las cuales esta norma en algunos países ya es voluntaria. Acá en el Perú es voluntaria, pero por ejemplo en Colombia ya es obligatoria.
Decirles también de que las normas, así como los manuales y así como los procedimientos en laboratorio se van revalidando, y la última versión o edición para la 15189 ya debería estar saliendo para este año 2022. Actualmente estamos trabajando con la versión 2012 de la internacional y la 2014 nacional. Y acá en el Perú tenemos un sistema de gestión por procesos y sistema de gestión de calidad asimilado nuevamente por la INACAL, y se ha podido trabajar varios tipos de documentos a nivel nacional. Tenemos la resolución 159 con respecto que hizo el MINSA para el sistema de gestión de calidad. Tenemos la resolución 727 para la política nacional de calidad. Tenemos la resolución ministerial 596 para el Plan Nacional de Gestión de Calidad. Pero para el tema de laboratorio, aparte de la norma técnica peruana 15189, tenemos también la norma técnica sanitaria 072, que es específicamente para unidades de productoras de servicios de patología clínica. Y es la que hasta el momento nosotros estamos siguiendo para poder dar y certificar algunos laboratorios. Como les dije, tenemos una serie de normas internacionales, como la ISO 9000, que nos da ciertas definiciones con respecto al sistema de gestión de calidad, y la norma técnica peruana, la 15189. ¿Qué es la calidad? Bueno, como algunos sabrán, la calidad es el conjunto de características inherentes a un objeto. Por lo tanto, cuando hablamos de objeto, estamos hablando de ciertos procedimientos, estamos hablando de organización, de sistemas, ¿ya? Y aquí un poco el tema de discusión, porque si bien nosotros podemos contrarrestar un poco, ver la calidad entre productos, el tema del ser humano, la mano de obra, es un poco más subjetivo. Pero justamente el motivo de tener una norma es dar las pautas para que este recurso humano pueda seguir los procedimientos y no se vaya por la tangente y pueda cometer algún tipo de error, ya que los errores son inducidos en su gran mayoría. Y aquellos que cumplen con la calidad cumplen netamente con todas las normas, y sobre todo en laboratorio con la 15189. La calidad, según la norma internacional ISO 9000, que nos da definiciones, es una organización orientada a la calidad, promueve una cultura o una filosofía que da como resultado comportamientos, actitudes, aptitudes, actividades y procesos para proporcionar valor. Lo pongo de negrita, porque si bien la generación de una actividad, pero la suma de todas esas actividades en un conjunto de procesos tienen que agregar valor, y no solamente al final tener un producto, sino tener un producto con un plus. Mediante el cumplimiento de estas necesidades y expectativas, los clientes y otras partes interesadas son pertinentes y cumplimos con sus expectativas. ¿Correcto? El sistema de gestión de la calidad comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr estos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Si muy bien la organización va a definir sus procesos y va a identificar sus actividades, es importante tener en cuenta que estos procesos tienen que tener una meta, y la meta es poder lograr estándares óptimos, ¿ya? Como por ejemplo, decíamos, una cosa es nuestra realidad, una cosa es a lo que podemos llegar, pero nosotros tenemos la aspiración a llegar a lo máximo, llegar a los estándares óptimos. Y justamente esos estándares óptimos son los que nos da la ISO. Y muy bien, todos conocemos la ISO 9001, que es un tema de requisitos de gestión. La 15189 reúne dos tipos de ISOs, la 9001 y la 17025, que va dirigida más que todo a laboratorios de ensayos. ¿Cómo controlamos la calidad? Algunos dirán, podemos controlarlo mediante el llenado de formatos y verificando los pasos y procesos de nuestras actividades. Sí, es cierto, podemos hacerlo eso, verificando ensayos,
procurando que los resultados no lleguen defectuosos, o sea, previo filtrado, previa revisión, pero toda revisión tiene que ser verificable, tiene que tener un documento en el cual esté registrado. Se identifica tendencias hacia los errores, obvio. Es necesario identificar o prever aquellos errores que puedan ocurrir. Por ejemplo, uno de los errores comunes que tenemos en laboratorio es el problema de los nombres en los tubos. A veces cometemos, en la mayoría de los casos, que tenemos personas que son homónimas. Por ejemplo, José Collazos. José Collazos vas a encontrar un montón, pero es necesario que en el tubo o en la muestra tenga plenamente identificado los dos nombres y los dos apellidos. Pero no solamente eso, sino también está identificado un código que solamente sea para ese paciente. Ahora, ¿qué es la calidad? Es la equivalencia a la conformidad con especificaciones. Conformidad. El aseguramiento de la calidad establece mecanismos que permitan evitar ¿ya? La aparición de errores y aseguren, sobre todo aseguren el cumplimiento de las especificaciones. Cuando hablamos del sistema de gestión de calidad, hablamos de un sistema, ¿ya? Que va a gestionar que este producto cumpla con todos sus requisitos. El sistema que vamos a utilizar es un sistema de monitoreo planificado, sistemático y de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a planificar, a prever, vamos a determinar sus fases y después de determinar sus fases, vamos a dar un monitoreo y una evaluación constante para poder validar después ese proceso, que permite detectar problemas y a su vez definir metas y límites y acciones correctivas a tomar. Y cuando un análisis cae fuera de los límites definidos, o sea, cuando hay una desviación de protocolo. Ese es un punto muy aparte, desviación de protocolo. Ahora, cuando hablamos de la 15189, estamos hablando de acreditación. Cuando hablamos de acreditación, solamente vamos a acreditar procesos o procedimientos. En cambio, con la 9001, vamos a certificar sistemas de gestión administrativo. En este caso, un ejemplo de una ISO 15189 que se está dando acá en el Perú. Por ejemplo, hay laboratorios particulares de los cuales ya han podido acreditar con la 15189 bancos de sangre, procedimientos de paquetes globulares. Hemos podido también acreditar procedimientos de bioquímica, de glucosa, ¿correcto? Para eso es la 15189, para acreditar procedimientos. Ahora vamos a ver un poco más del sistema de gestión por procesos. Gestión por procesos. Cómo nosotros manejamos un sistema que nos ayude a determinar e identificar procesos, e identificar fallas en el sistema para luego corregirlas, hacer un seguimiento, medición de estos procesos, evaluarlos y después de evaluarlos, correcto, implementarlos. Y una vez implementados, llegar también a un efecto de seguimiento de esa implementación, ¿ya? Y si hay posibilidad de mejorar este proceso, se vuelve a reevaluar para hacer nuevamente una nueva edición de este proceso, una nueva versión. Ahora, cuando hablamos acerca de enfoque basado en procesos, estamos hablando de una entrada que va a ser nuestra solicitud de análisis. Vamos a ver un proceso que puede ser el propietario que va a ser el laboratorio y sobre todo vamos a ver un cliente satisfecho con un resultado 100% seguro y confiable y oportuno sobre todo, ¿correcto? Cuando hablamos de una entrada estábamos hablando de una petición de laboratorio en el cual va a intervenir la mano del hombre y específicamente vamos a hablar de la fase preanalítica. Esta fase preanalítica es la que vamos a ver más adelante. Pero cuando hablamos de enfoque basados en procesos, hablamos de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que actúan, las cuales transforman elementos
en entrada y en resultados. Ahora, cuando hablamos acerca de la preanalítica, hablamos también de una preanalítica. ¿Y qué es la preanalítica? Claro, es la preparación del paciente antes de tomar la muestra, pero también tenemos que ver los insumos, la logística, qué tipo de materiales vamos a usar, si son materiales de calidad, son materiales que están dentro de las fechas de vencimiento, son materiales que cumplen con las características propias que necesitamos para poder hacer una buena toma de muestra. Si estamos hablando de que este tubo está completamente al vacío, si no existe de los 100 tubos que vienen en el paquete, no existe uno que esté dañado. Ahora, con respecto a eso, ¿cómo podemos asegurar de que el tubo o la cantidad de tubos que nosotros compramos estén 100% al vacío? Primero, asegurando que sea una marca de calidad. Segundo, de que tengamos preveído la cantidad suficiente para la atención y para atender la demanda de nuestros pacientes, ¿ya? Y continuamente viene ya la fase preanalítica, que es el proceso en sí, la toma de muestra, la verificación del paciente, la preparación del paciente y el paso de la muestra al área analítica, ¿ya? En este caso vamos a tener un cliente interno, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar acerca de los requisitos particulares para la calidad y la competencia. Como les dije anteriormente, la ISO 15189 es una que acredita ciertos procesos o procedimientos, pero esta norma está dividida en dos partes: requisitos de gestión y requisitos técnicos. En los requisitos de gestión vamos a ver un tema con respecto a la organización. Vamos a ver quién está a cargo del laboratorio. Vamos a hablar acerca del sistema de gestión de calidad. Vamos a ver el tema de control de documentos. Nuestra lista maestra. Siempre debemos tener una lista maestra de todos los formatos y manuales que utilizamos en el laboratorio. Vamos a hablar acerca de los acuerdos de servicio de nuestros proveedores. Vamos a hablar acerca de análisis realizados, nuestra cartera de servicios, nuestro catálogo de análisis. Cuando hablamos de servicios externos y suministros, estamos hablando de nuestros proveedores externos. Servicios de consultoría. No necesariamente vamos a hacer procesos. También hacemos un servicio de consultoría para poder preparar al paciente para la toma de muestra, dar la interpretación de los resultados que hace el médico patólogo después de entregar los resultados. La resolución de quejas, si es que hubiera, ¿no? La identificación y control de no conformidades. He aquí en donde existe una interacción mutua entre requisitos técnicos, porque en el caso que hubiera una mala toma de muestra, esta debe registrarse, ¿ya? Y ponerse como una no conformidad. Vamos a hablar después de las no conformidades, podemos hablar de acciones correctivas y preventivas. Vamos a hablar de mejora continua. ¿Cómo va el tema del sistema HPBA? Vamos a hablar del control y registros, de evaluación y auditorías internas y externas, y la revisión de todos estos documentos por la dirección. Pero para cortar un poco el tema, vamos a hablar exactamente del apartado 5.4 de los procesos preanalíticos, que es a lo que hemos venido hoy. ¿Qué es el preanalítico? El preanalítico comienza cronológicamente, como les voy a repetir, con la petición del médico e incluye la petición de análisis, la preparación e identificación del paciente, la toma de muestra primaria y su transporte hacia el interior del laboratorio. ¿Y cuándo termina? Cuando comience el proceso analítico. ¿Ya? ¿Correcto? O sea, dentro de nuestro proceso de laboratorio tenemos procesos internos, ¿correcto? Y tenemos un cliente interno que va a ser nuestro colaborador, va a ser el analista. Ahora, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver procedimientos documentados y vamos a ver información. ¿Para qué? Para asegurar la validez de los resultados de análisis. Justamente estábamos hablando de una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, es que tenemos que tener un formato limpio, un formato bien llenado, un formato que vaya a pedir un análisis que pueda resolver la duda del médico con respecto a la situación del paciente. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos el recurso humano.
Pero para tener recursos humanos necesitamos tener también nuestros materiales. Claro, pero el personal, ¿cómo se prepara para hacer una debida, correcta y toma de muestra? Debemos elaborar nuestro manual y recolección y manejo de muestras primarias. En este manual vamos a identificar qué tipo de muestras son las que vamos a trabajar, cuál va a ser la forma de recolección de estas muestras, cómo va a ser su almacenamiento, cómo va a ser su transporte, el transporte interno sobre todo, ¿no? Que tiene que ser mediante un cooler, ya sea identificando si es una muestra al ambiente o una muestra refrigerada, si la muestra tiene que procesarse dentro de la hora de haberse recolectado. Ahora, una vez recolectada la muestra, ¿qué criterios de aceptación vamos a aplicar? ¿Y qué criterios vamos a tener para poder rechazar esta muestra? Porque si nosotros recepcionamos una muestra de dudosa condición, estamos arriesgando un resultado del paciente, ¿correcto? Entonces debemos de tomar en cuenta de que si viene una muestra coagulada, viene una muestra hemolizada, viene una muestra que sobrepasó el límite de llenado del tubo, se puede coagular. Si recibimos una muestra de la cual hemos tomado una muestra para coagulación y esta ha sido tomada con mucha dificultad, esto va a alterar el tiempo de protombina, ¿no? Porque si ha afectado un tema de venopunción y se ha demorado en llegar la muestra y ha habido dificultad para tomarla, obvio que el tiempo de protombina va a estar alterado. Y eso va a tener mucha cola, mucha secuela, porque si está alterado el tiempo de protombina, entonces el perfil de coagulación del paciente no va a estar apto para su cirugía. Ahora, ¿qué procedimientos de recepción también vamos a tener? ¿Y qué tipo de reportes se van a emitir con respecto a la muestra? Porque la muestra, al pasar al área analítica, no solamente la vamos a entregar y ya, tenemos que tener un formato de registro, un registro de recepción, un cargo de entrega de la muestra al analista. En todo caso, sí puede ser manual o puede ser electrónico, ¿correcto? Y cuando hablamos de electrónico, podemos hablar de un tema de tracking de muestra. Y cuando hablamos de tracking de muestra, podemos hablar también de un tema de trazabilidad, ¿no? Cómo va el recorrido de la muestra dentro de nuestro laboratorio. Formatos de solicitud de análisis. Debemos identificar al paciente debidamente, los dos nombres, los dos apellidos, el DNI, ¿correcto? El solicitante autorizado junto con el destinatario y el tipo de informe. ¿Qué tipo de muestra? La etiqueta debe de figurar el nombre completo del paciente, el código del paciente, el tipo de muestra que se va a recolectar, el tipo de envase que se va a utilizar y su código de barras o su código QR. Ahora se están utilizando códigos QR. ¿Por qué los códigos QR? Porque son códigos que pueden almacenar más información. Antes solamente el código de barras te podía almacenar nombre completo del paciente. Ahora el código QR te puede almacenar nombre, DNI, fecha, hora y una serie de datos demográficos. Análisis solicitados. Información clínica del paciente es muy importante. ¿En qué condiciones está viniendo el paciente? ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Qué edad tiene? ¿Qué sexo? A veces podemos darnos cuenta de que hay pacientes hombres que tienen, que se llama José María. No sabemos si es José o es María, pero es importante tener su género. La fecha y hora de la toma de muestra, a qué hora fue tomada. Porque si tenemos una muestra de orina que ha sido recolectada a las 4 de la mañana y llegó al laboratorio a las 6, pero debemos de verificar que ha estado en condiciones de refrigeración. Ahora, las muestras de orina tienen que procesarse lo antes posible para evitar el tema de contaminación, ¿no? Es muy importante. El consenso con el usuario. ¿Qué tipo de formato le vamos a entregar ahora al paciente? Una vez recibida su muestra, debemos entregarle un voucher con el usuario y la clave para poder que el paciente entre al intranet del laboratorio y pueda descargar sus resultados. ¿Qué tipo de comunicación? Hay que avisar al paciente cuando ya están los resultados listos. A su correo de repente le puede llegar una notificación. Ahora, el manual y recogida de especímenes era muy importante porque va a ser el documento y tiene que estar implementado por la dirección y tiene que tener conocimiento los responsables del área de toma de muestra
con respecto a este manual. Tiene que estar validado, refrendado, verificado. Ahora, ¿qué nos va a decir este manual? La forma en que vamos a identificar a los pacientes. ¿Qué nos va a decir este manual? Las instrucciones sobre el formulario y la muestra a recolectar. Estábamos hablando de un tema de trazabilidad. ¿Qué quiere decir la trazabilidad? Vuelvo a repetir, es la forma en que la muestra ha pasado por diferentes áreas. Antes, también el área de recepción de muestra en los laboratorios particulares ahora se le dice control de muestra, porque no solamente recepcionamos, sino estamos controlando, estamos verificando las condiciones de la muestra, ¿ya? Y para esto debemos verificar que primero se recepcionó, que después se registró, que después pasó al área de hematología, que esa misma muestra de hematología tenía de repente para hacer hemoglobina glicosilada, entonces esa misma muestra tuvo que pasar de repente para el área de bioquímica, ¿no? ¿En qué casos especiales hay? Ahora, con respecto al transporte, existen dos tipos de transporte, el transporte externo e interno. Y si fuera externo, tendremos que verificar en qué condiciones, si es al ambiente o es refrigerado. Y si es interno, tenemos que verificar que no hay un tema de contaminación, que no hay una pérdida de la muestra, que se verifique en qué condiciones está y ha llegado al área de análisis. Y cuando hablamos de recepción, hablamos del registro, la fecha y hora del receptor, quién lo trajo, cómo lo trajo, a qué hora se recepcionó, si llegó en condiciones correctas, a la temperatura adecuada. Ahora, vamos a revisar también el volumen, la forma macroscópica de la muestra, ¿correcto? Ahora, vamos a ver el sistema procesado de muestras urgentes. ¿Cómo sabemos que una muestra es urgente? Podemos de repente identificarla con un color rojo, un color amarillo, una etiqueta de color, ¿correcto? O en el cargo de repente poner un sello de urgente. La flexibilidad. ¿Qué quiere decir con flexibilidad y la política de petición verbal? Que a veces nos pasa de que el médico nos pidió una serie de análisis en la clínica o en el hospital y de repente se le olvidó pedir otra prueba y nos pide que por favor agreguemos una prueba más. Pero no solamente tiene que ser en forma verbal, tiene que quedar registrado. Y la forma de registrar es que el médico vuelva a prescribir otra solicitud, indicando el nuevo análisis. Ahora, el almacenamiento. El almacenamiento no solamente es colocar la muestra en la refrigeradora y se acabó. No. El almacenamiento quiere decir que dentro de nuestra refrigeradora tiene que estar determinado las áreas en donde se van a guardar las muestras para bioquímica, para inmunología, las áreas en donde se va a refrigerar las muestras de suero, las muestras de plasma. Tenemos que identificar las posiciones. Si tenemos una gradilla, identificar que la posición de la gradilla, posición A1, A2, A3, B1, en qué posición de la gradilla se encuentra la muestra guardada, en qué condiciones, si la refrigeradora ha tenido su mantenimiento preventivo o correctivo, si la refrigeradora está certificada, está calibrada, ¿correcto? Uno de los errores que comúnmente tienen los laboratorios es la tendencia a comprar refrigeradoras domésticas. Estas refrigeradoras domésticas, en primer lugar, no tienen un certificado de calibración de fábrica, no tienen un sistema de registro de temperatura interno, ¿correcto? No tienen un sistema de una batería interna que nos va a ayudar en caso de que se vaya la luz, pueda mantenerse por una hora todavía refrigerada la muestra, ¿correcto? En caso de que necesitamos llevar el tema y el esquema del tiempo y la temperatura para las supervisiones, no podemos descargar ese tipo de gráficos. Entonces es muy importante tener una refrigeradora de laboratorio que nos dé todas esas condiciones. Acá tenemos una imagen con respecto al tipo de documento que vamos a utilizar. Un momento, por favor, tengo como 34 mensajes. Licenciada, al final hacemos las preguntas, ¿correcto? Sí, al chat he colocado que vamos a responder las preguntas al final. Correcto, licenciada, muchas gracias. Me van diciendo cómo vamos con el tiempo, si estamos bien.
Sí, profesor. Gracias. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver es que ahora la ISO 15189 y la 17025 nos están pidiendo un tema de trazabilidad, como les dije. Entonces, es importante tener un registro de la misma, el recorrido de la muestra por el laboratorio. Desde el momento que se registra al paciente para la prueba hasta el momento en que la muestra pasa por el área de recepción. Desde el momento en que la muestra pasa por el área de hematología, bioquímica, inmunología, microbiología. Si la muestra se ingresó, si el analista lo procesó. Ahora, dentro del área analítica, tenemos el tema de validación de la muestra, la preanalítica de la analítica. Si llegó la muestra al área de proceso, si se procesó, si se validó y si se emitió el resultado, quién lo validó, a qué hora se ha impreso el resultado. Todo este tema lo hemos inscrito en un sistema informático de laboratorio, que es muy importante para poder identificar los procesos, ¿ya? Y los tiempos, sobre todo, ver si una muestra de urgencia salió dentro de la hora que está predestinado para la emisión de resultados, por ser emergencia, ¿no? También verificar si la muestra se rechazó o no, porque a veces el paciente espera su resultado y sin embargo no sabe que su muestra llegó en malas condiciones y tuvo que ser rechazada. Entonces, este sistema nos va a ayudar a poder llevar el registro, el monitoreo de la muestra. La integración de todas las informáticas en el laboratorio y en la estación central, y la importancia del sistema y la trazabilidad nos da una calidad total, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de errores en laboratorio, vamos a hablar de errores de tiempos de trabajo, vamos a hablar errores de impresión de órdenes, de identificación incorrecta del paciente, de punciones incompletas, de duplicación de órdenes, de duplicación de muestras, ¿ya? Podemos hablar de mensajes erróneos por teléfono, que lo cual eso es lo primero que debemos evitar, el tema de dar un resultado por teléfono. Hace tiempo que ya no se da, felizmente. Eh, eh, la falta de experiencia de flebotomista también es uno de los puntos críticos que tenemos ahora con respecto al COVID. Por el tema de hacinamiento que hemos tenido o el tema de que no hemos podido salir a trabajar como es debido, la falta de experiencia del personal en el tema de toma de muestras es muy importante, ¿no? Entonces, justamente, ¿dónde se aprende a tomar muestras? En la experiencia, en el centro de salud, en el hospital, en la clínica. Es ahí donde se toma experiencia. Yo les digo, la primera vez que yo tomé un AGA fue en una clínica y estaba totalmente temblando. Tenía 22 años. Pero tenía ya la previa inducción de mi compañero y estaba de noche y estaba solo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tomar la muestra. Era un paciente que estaba en UCI todavía y era bien difícil. Entonces, me puse sereno, respiré bien y tomé la muestra adecuadamente. ¿Correcto? Entonces, esto tiene que intervenir no solamente el tema de conocimiento, sino la habilidad. Y cómo nosotros ponemos en práctica esos conocimientos. Ahora, no hablamos de los errores. Estamos hablando que el 13% de los errores ocurren en el área preanalítica, el 68% de los errores en la preanalítica y el 19% en la postanalítica. Entonces, he aquí la importancia del área preanalítica, ¿no? No solamente el tema del tomador de muestra o el flebotomista o el área de recepción de muestra o el RUM o el control de muestra, porque ahora tiene varios sinónimos. Control de muestra, RUM, que es recepción y obtención de muestra, y el área preanalítica, que los tres vienen a hacer lo mismo entre comillas. Es muy importante tener el personal con experiencia, con conocimiento,
con habilidades. Un personal que sepa identificar adecuadamente los tipos de muestra, las formas de toma de muestra, ¿correcto? El manejo del paciente. Sobre todo viene porque hay pacientes que vienen nerviosos, saber manejarlos, hacerles las preguntas adecuadas con respecto a su condición, su identificación, qué tipo de material se va a seleccionar para hacer la toma de muestra, el etiquetado correcto de tubos, no el sobreetiquetado, porque a veces tomamos de más muestras, ¿correcto? El transporte adecuado, la recepción, el traslado, el almacenamiento. Todos estos puntos, todos estos conocimientos tienen que estar inmersos y tienen que estar dentro de nuestro ámbito laboral. Ahora, cuando hablamos de muestra, una muestra de calidad analítica aporta un alto porcentaje de la confiabilidad de los resultados. ¿Qué quiere decir? Una muestra libre de lipemia, una muestra libre de fibrina, sin embolizaciones, es muy importante. La habilidad del muestreador, el lugar donde se obtuvo, si era vena, si era arteria, ¿correcto? Si era un raspado de piel. De repente, si es una buena expectoración de una muestra de esputo, aunque no lo recolectemos, tenemos que identificar que la muestra que nos da para la vaciloscopía sea una muestra que no sea saliva, que sea del tracto alto o bajo, que sea una muestra de esputo, que no sea sanguinolenta, que no tenga de repente restos alimenticios, ¿no? La técnica, sobre todo eso, ¿no? Identificar adecuadamente las zonas para la toma de muestra, el tipo de muestra, el recipiente. Como les voy a repetir, ¿qué pasa si tenemos un perfil de coagulación para un tipo de protombina? Si tomamos una muestra con aguja o con aguja libre, entonces desde el momento en que nosotros estamos tomando la muestra con aguja libre, lo que es el proceso de cascada de coagulación se inicia, se activa. Entonces, entre más tiempo se demore en gotear la sangre, existe la probabilidad de que este tipo de protombina se modifique, se eleve, se altere, ¿no? Ahora la cantidad de muestra. Si tenemos una muestra que tomamos, que digamos, con jeringa, y al momento de traspasarlo al tubo, excedimos el límite, o de repente si tenemos problema en toma de muestra y el disolvente o el anticoagulante está en mayor proporción que la muestra de sangre. Ahora hablamos acerca al principio hablamos del tema logístico. ¿Qué tipo de tubos, qué tipo de material vamos a utilizar? Tienen que ser materiales de calidad, materiales que nos aseguren que esté completamente el vacío, que el tipo de merma no sea demasiado, ¿correcto? Siempre cuando hablamos de merma en laboratorio, vamos a hablar que casi existe de un 10 a un 20% de merma en la mayoría de los casos. Entonces, he ahí cuánto material disponible neto vamos a tener. Ahora, vamos a ver el tema de bioseguridad. Es muy importante que el personal de laboratorio tenga todos sus EPP completos, ¿correcto? Que sepa identificar qué tipos de activadores de coagulación tiene, qué tipos de anticoagulantes tenga los tubos. Eso les estaba diciendo, ¿no? El tipo de activadores, si va a ser un tubo con citrato, con ETA, lipotásico o tripotásico, si va a ser con heparina, con flúor, con cloruro, ¿no? Una muestra adecuada de análisis es confiable. ¿Qué quiere decir? Que alrededor del 1% de los errores que tenemos en la preanalítica corresponden al tema de identificación, ¿no? Que deben usarse al menos dos tipos de indicadores, mínimo dos tipos de indicadores. ¿Qué quiere decir? Nombre completo y código de barras, ¿correcto? Y si podemos ponerle a esa etiqueta, podemos ponerle el tipo de tubo, tubo lila, nombre del paciente y su código de barras. Ya tenemos tres identificadores. Confirmación tácita y verbal del paciente. Señor, ¿usted cómo se llama? Juan José Guamán Collazos. Correcto, sí. Su DNI, muy bien. Pase usted, señor. Vamos a tomarle la muestra. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro bien. ¿Pero ha tomado desayuno? No, no he tomado. ¿A qué hora tomó su última comida anoche? A las 11. ¿Qué hora es? Son las 8. Sí, está dentro de las horas. Le tomamos la muestra. Correcto. La rotulación en el caso que no tuviéramos la etiqueta, ¿no?
Si es rotulada a mano, el nombre completo con su DNI y la fecha. La realización de doble identificación, muestra y pedido. Nunca rotular más de los tubos requeridos. La persona que recolecta el espécimen es la responsable de la rotulación. La persona que toma la muestra es la responsable de la muestra. Cualquier duda que tenga el analista con respecto a la muestra, el flebotomista o el tomador o el que recepcionó la muestra es el responsable, porque fue la primera persona con la cual tuvo contacto. El transporte de muestra, como les dije, también es muy importante. El transporte interno adecuado. Existe transporte mixto. Cuando hablamos de un transporte mixto, cuando en la caja o en el cooler existe un ambiente para refrigeración y un ambiente para temperatura ambiente. Cuando las muestras no están combinadas. ¿Qué pasa si las muestras están combinadas y hay algún tipo de derrame? Si hay algún derrame, todas las muestras que están dentro de esa caja se tienen que eliminar porque se han contaminado. Entonces es muy importante que las muestras estén debidamente selladas, que sean impermeables, ¿correcto? Que estén dentro de un envase secundario. Cuando hablamos de bioseguridad estamos hablando del tipo de transporte de triple empaque, envase primario, envase secundario y el tercero que es el cooler, la parte externa. Las condiciones ideales para el tema de transporte. No debe transcurrir más de 1 hora entre la toma y la centrifugación de la muestra. ¿Por qué? Porque si el tubo no tiene algún tipo de gel, digamos, se puede consumir por el coágulo de sangre. ¿Qué pasa si la muestra es un TP, como le voy a repetir? Según el inserto del reactivo o del tubo, nos indica que tiene que procesarse antes de las 2 horas de haberse tomado la muestra. Entonces, por lo tanto, yo para asegurar que no haya una alteración, debo de centrifugar la muestra siguiendo también las indicaciones del fabricante del tubo, porque el fabricante me dice que debo de esperar 10 minutos para que coagule el tubo, correcto. Pero en el caso del tubo celeste, me quiere decir que debo de esperar a que haya una buena inmersión y rotación de la muestra con anticoagulante. Correcto, muy bien. Entonces debo centrifugar el plasma, debo separarlo, licuarlo en un criovial. Muy bien. Y de ahí recién puedo asegurar de que no haya una alteración en el TP. Para las termocajas, existen de todo tipo. Existen cajas revestidas con plástico externamente o policarbonato y tecnopor por dentro, que debe tener refrigerantes a los 4 lados, que debe tener una gradilla para mantener las muestras debidamente de pie, ¿no? Entre comillas, para que no se mezclen. Los equipos que vamos a utilizar estén debidamente calibrados, ¿no? Que la centrífuga haya pasado por su mantenimiento preventivo cada 6 meses, que la refrigeradora también haya pasado su mantenimiento preventivo, ¿no? Para esto vamos a necesitar un proveedor externo que esté certificado, que tenga conocimiento del equipo que va a reparar, que sea un ingeniero, que tenga su sello, que el informe que nos entregue sea un informe detallado con un diagrama, ¿correcto? Ahora, una de las cosas importantes al final de haber tenido en cuenta todas estas cosas es poder tener una fuente de información en el cual podamos trabajar los datos después. Vamos a trabajar cuántas no conformidades tuvimos, cuántas muestras recepcionamos, cuántas muestras hemos recolectado, cuántos insumos se gastaron, cuánta merma hubo, cuántas quejas se realizaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, ¿cómo se llama? Se llama indicadores. Se llama, ¿cómo se llama? Indicadores ascendentes o descendentes, tanto de calidad o dentro del proceso preanalítico, ¿correcto? Y eso nos va a ayudar a qué? Primero nos va a ayudar a poder identificar los errores que estamos teniendo dentro del área, para poder mejorarlos, para tomar las medidas preventivas y correctivas adecuadas. Y si en caso, también nos va a ayudar a un tema de poder hacer una proyección de insumos para el siguiente año. ¿Cuántos reactivos vamos a utilizar el próximo año?
cuánto va a ser nuestra producción del próximo año, armamos nuestro plan de trabajo, ¿correcto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas gracias con todos. Espero de que lo poco que he compartido con ustedes les haya sido de su agrado y estoy abierto a las preguntas. Profesor, estimados presentes, pasamos a la ronda de preguntas. Si hubiera alguna pregunta a través del chat. A través de la conferencia hay algunas preguntas. La primera, cuando un paciente está medicado, ¿cuánto se debe esperar para la toma de muestra? Correcto. Primero tenemos, antes de ver ese tema, tenemos que identificar qué tipo de muestra es la que se va a recolectar. Un ejemplo de esto es una muestra de orina. Si nos piden un urocultivo y el paciente está en tratamiento con antibióticos, lo ideal es que este paciente deje de tomar antibióticos 3 días antes de haber recolectado la muestra. O en todo caso, solicitar un urocultivo con removedor de antibiótico, ¿correcto? Siempre teniendo en cuenta y preguntándole al paciente cuál es su estado actual. Si está también de repente si es mujer, si está con su periodo de menstruación. Si está con su periodo de menstruación, tenemos que esperar a que el paciente termine con su periodo para poder recolectar la muestra. Si es un paciente que de repente necesita sonda, ¿no? ¿Quién le va a poner la sonda? ¿En qué condiciones? ¿Cómo va a recolectar la muestra? Si va a ser por punción de repente. Ahora, si es un paciente que necesita un hemocultivo, correcto, entonces el hemocultivo también necesita removedor antibiótico. Saber si es un paciente pediátrico o adulto, ¿no? Todas esas condiciones previas antes de la toma de muestra tienen que estar claras. Hay otra pregunta. ¿Qué significan las siglas AGA? El AGA son gases arteriales, ¿correcto? Y en los gases arteriales lo que identificamos son electrolitos y vemos el grado de saturación de la sangre. Vemos oxígeno, vemos CO2, O2 y vemos sus porcentajes. Otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo máximo de ayunas para que los resultados sean válidos? El tiempo máximo de ayuno. Eso va a depender mucho del analito a estudiar. Por ejemplo, vamos a ver el tema clásico de una glucosa. Nos dicen que el mínimo de ayuno son 8 horas, pero eso va a depender mucho si el paciente es diabético. Ahora, tenemos que tomar en cuenta si es un perfil lipídico, tenemos que ver que las grasas se demora más en degradarse, en consumirse. Por lo tanto, tenemos hasta un máximo de 12 horas. La siguiente pregunta dice, ¿todos los exámenes de sangre requieren ayunas? No todos los exámenes requieren ayunas. Por ejemplo, el hemograma no requiere ayunas. Una prueba de inmunología en sí no requiere ayunas porque no va a haber una interacción entre sus componentes, pero el problema va a ser que este paciente va a tener una muestra lipémica y existe la probabilidad de que este tipo de coágulos de grasa puedan obstruir los canales del equipo y pueda haber un tipo de error del equipo. Siguiente pregunta. Y acá hay una pregunta, dice, ¿se puede aceptar muestras de urocultivo en el transcurso del día? No. ¿Por qué? Porque el urocultivo siempre tiene que ser la primera orina de la mañana con previa limpieza o asepsia, porque es la primera orina de la mañana con más carga bacteriana. ¿Qué quiere decir? La cantidad de orina que se ha podido recolectar en la vejiga tiene una alta carga porque no se ha eliminado, ¿no? En cambio, una orina de la mañana, por la cantidad de descargas que ha tenido, ya la carga bacteriana ha disminuido. Para las Eh, pruebas de perfil hormonal femenino, ¿se necesita estar en ayunas? Como le voy a repetir, por el tema de equipo, sí es necesario en algunos casos una ayuna mínima de 4 horas por el tema de las grasas y las lipemias que puedan obstruir el equipo, pero mucho más que las grasas y la alimentación o el ayuno. En el caso de hormonas, es muy importante que el paciente tenga un previo descanso antes de tomarse la muestra, por lo menos unos 10 a 15 minutos
tiene que estar en reposo antes de haber tomado la muestra. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene la cita, digamos, a las 6 de la tarde que sale de su oficina, entonces el paciente tiene que llegar con media hora de anticipación al laboratorio. ¿Por qué? Porque primero se va a registrar con la secretaria o la recepcionista y después tiene que estar sentado 10 a 15 minutos para que descanse. Si es un paciente que tiene, digamos, un PSA, un antígeno prostático, por la misma actividad que ha tenido al subir y bajar las escaleras, ha habido un tipo de inflamación. Entonces, esto puede generar una alteración en los resultados de este PSA. Igual también pasa con el caso de las hormonas femeninas. La mujer también tiene que tener cierto descanso previo. Respecto a la glucosa postprandial, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, como toda, la glucosa postprandial es un examen que se hace más que todo para determinar si es que el paciente es o no es diabético. Entonces, primero, mínimo 8 horas de ayuno. Y segundo, lo más importante para la postprandial, ya que se le va a dar glucosa o va a comer una alta carga de azúcar, es que se le tome una prueba basal antes de darle la glucosa o esta carga rica en azúcar, porque si el paciente está con una glucosa basal de 150 o más, entonces no se le va a poder administrar. Tendríamos que esperar que el paciente se normalice o venga otro día o consuma mayor cantidad de agua para poder administrarle la cantidad de azúcar que se le va a dar. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que pueda subir su glucosa y el paciente se nos desmaye o se quede en el laboratorio en malas condiciones. Si una persona tiene SIDA, ¿qué medida de bioseguridad se debe tener? No solamente SIDA, toda muestra biológica es de alta peligrosidad. Toda muestra de biológica debemos tomarla con mucha importancia. Así sea una muestra de raspado de piel, así sea una muestra de orina, toda muestra biológica tiene que tomarse como potencialmente contaminante, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenga o no tenga SIDA, puede tener hepatitis, puede tener, digamos, otro tipo de enfermedad y igualmente es contagiosa. Ahora, si fuera un paciente que ya está identificado como HIV positivo o código blanco, ¿ya? Porque SIDA es la última fase de este síndrome. Eh, este paciente, si vemos una carga viral para HIV en un tubo lila con ETA, debemos tomar en cuenta de que el personal que va a tomar la muestra debe tener primero sus guantes, de preferencia doble guante. Después tiene que tener todos sus EPPs correctamente puestos y tener la experticia para que solamente se pueda pinchar una sola vez al paciente, ¿correcto? Y así poder evitar algún tipo de accidente laboral. Acá tengo otras preguntas. Sí, acá dice, después de haber realizado la punción, he visto que muchos hacen doblar al paciente el brazo. Sin embargo, nos han enseñado que se debe hacer presión por unos 5 minutos. ¿Usted qué forma recomienda? La última, es correcto. Si bien esto de doblar el brazo se hace por un tema ya de rutina, porque a veces el paciente apenas se toma la muestra, empieza a manejar, empieza a movilizarse, empieza a hacer algún tipo de actividad y ahí que pasa el tema de trasvasación de la sangre y se moretea o se forma un hematoma en el brazo. Lo ideal es que después de haberse tomado la muestra, se haga una presión sobre la zona, identificando que después de haberse hecho la presión, el sangrado haya parado. Y sobre todo, darle las indicaciones al paciente que por lo menos en una media hora o una hora no haga ningún movimiento brusco, justamente para evitar que se le vaya a formar un hematoma. Gracias. ¿Qué consecuencias trae una mala etapa preanalítica? Las consecuencias van a ser grandes. A veces cuando tomamos la muestra pensamos de que todo estuvo bien, de que la muestra se tomó adecuadamente,
pero no se va a ver a momento. Esto es como una bomba de tiempo. Y esto trae secuelas hasta judiciales en el futuro. ¿Qué pasa? La muestra pasó al área analítica y por alguna razón su glucosa salió demasiado elevada. O de repente cuando se centrifugó, después de haberse tomado la muestra, se hemolizó. Entonces, es muy importante la fase preanalítica. Muy importante. Porque de eso va a depender el tipo de resultado que vamos a entregar después. ¿Cuál es la diferencia entre tolerancia de la glucosa y la glucosa postprandial en cuanto a la toma de muestra? En cuanto, la diferencia es que en el caso de la postprandial se toma después de 2 horas y se toma cierta cantidad de muestras. Se toma a la media hora y a las 2 horas. En cambio, la tolerancia se toma cada media hora. ¿Correcto? Se obtiene un promedio de 3 muestras y con respecto a la postprandial se obtiene 2. Bien, profesor. Hemos respondido a las preguntas, ¿no?, de nuestros participantes. Como conclusiones de esta tan importante ponencia, ¿no?, podemos decir que todos los laboratorios, sin excepción, tenemos como principal objetivo brindar un servicio, ofrecer un servicio de calidad, garantizando nuestros resultados. Y estos resultados van a depender de una parte preanalítica. Y esa parte preanalítica trae bastantes variables que hay que controlar a través de un proceso. Estos procesos van a estar estandarizados en la norma ISO 15189, específica para los laboratorios de análisis clínicos. Aprovecho la oportunidad para agradecerle al expositor Juan José Guamán por esta tan importante ponencia. Eso sería todo, sí, y gracias. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, licenciada, por esta oportunidad y esperemos vernos muy pronto con todos. Correcto, habrá oportunidades de hacer estos espacios donde compartimos tantos conocimientos, no solamente con los alumnos, sino también con nuestros compañeros docentes. Gracias, buenas noches.